Muy buenos días para todos. Siguiendo con las charlas programadas para este curso prerural, vamos a continuar con la charla denominada Crisis epiléptica en primer nivel, a cargo del doctor Jorge Mario Gaspar. Él es médico de la Universidad del Valle, actual residente de neurología de la Universidad Nacional de Colombia. Siga, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy me complace compartir con ustedes este tema que es de suma importancia, sobre todo porque pues, cuando ustedes vayan a estar en su servicio social, se van a encontrar con pacientes, ya sea que sea la primera crisis que tengan o que sean pacientes a los cuales por estar en zonas rurales dispersas no accedan fácilmente a mediana o alta complejidad, y pues ustedes en la atención primaria van a ser los neurólogos de ellos de una u otra manera. Los invito también, en caso de que tengan preguntas o que quieran pues contactarme, escanear el código QR y pues ahí también comparto otra información que puede ser de su interés. Entonces, para iniciar esta conferencia, pues hay que tener en cuenta que como tal, las crisis pueden ser un padecimiento muy frecuente. Entonces se habla que cerca del 8 al 10% de la población en el mundo va a experimentar en algún momento de su vida una crisis. Y solamente 2 al 3% de los que tienen algún tipo de crisis pues van a desarrollar epilepsia en el transcurso de su vida. Entonces esto nos lleva a que pues va a ser frecuente que nos la encontremos en atención primaria indistintamente de la vía de entrada, sea urgencias, sea consulta o en hospitalización. Lo otro tiene que ver con que la incidencia de crisis no provocadas pues, está cercana a 23 a 60 casos por cada 100.000 personas. Y esto pues va a tener grandes implicaciones, no solamente en la vida personal de cada paciente, sino también en su esfera social, en su esfera laboral y algo en lo cual debemos cada vez hacer más énfasis es en la posibilidad o no de manejar o pues conducir. Lo otro tiene que ver con que si hacemos una aproximación de lo que corresponde a la incidencia de la epilepsia, que es cercana al 0,65% para una población de 50 millones de habitantes. En Colombia, pues hablaremos de 325.000 personas. Como estamos en atención primaria, pues las herramientas que vamos a tener es la herramienta que tenemos como médicos, que es la historia clínica y la información que nos pueda dar un testigo. Y pues va a requerir un manejo integral. O sea, debemos seguir a estos pacientes, de recibir su medicamento. Entonces, para comenzar, ustedes notaron que yo no hablé de convulsiones, yo hablé de crisis. Y es que hoy por hoy el término preferido por consenso desde la Liga contra la Epilepsia y desde los grupos de neurología es hablar de crisis porque convulsión como término pues se refiere a un tipo de movimiento. Y las crisis pueden ser motoras o pueden ser no motoras. Y cuando hablamos de crisis no motoras, pues debemos tener mucha más suspicacia en cuanto a sospecharlo, porque pues se nos pueden pasar diagnósticos y puede quedarse un paciente sin tratamiento. Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a iniciar con la definición operacional y práctica de lo que es una epilepsia. Entonces, en la última definición de la ILAE tenemos que deben ser al menos dos crisis no provocadas que estén separadas por más de 24 horas cada una, o una crisis no provocada con una probabilidad de recurrencia mayor al 60% en los próximos 10 años. Y la otra tiene que ver con el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Aquí pues viene a pie de página una información que a veces se nos pasa a leer y que debemos tener muy clara. Y es porque cada paciente que nosotros le digamos que tiene una crisis, siempre nos va a preguntar cómo considerar que ya no va a tener crisis. Entonces hablamos de que la epilepsia pues, se va a considerar resuelta en un individuo que tenga un síndrome epiléptico dependiente de la edad y que ya sobrepasó esa edad. O de otra manera, sería un paciente que esté completamente libre de crisis por al menos 10 años, de los cuales 5 años estuvo sin medicamento.
Listo. Y acá entonces hay que aclarar otro denominación. Las crisis, por su definición, estamos hablando que son signos y síntomas que son transitorios y pues se deben a una descarga sincrónica y excesiva neuronal. Y deben cumplir cuatro características, que deben ser breves, deben ser autolimitadas, deben ser paroxísticas y estereotipadas. Y aquí es donde yo incido en que debemos creerle al paciente y no debemos desestimar, porque como ya vimos, hay crisis que son no motoras. Entonces, dentro de los tipos de primera crisis, aquí ya empezamos a resolver algunas de las inquietudes que son frecuentes, y es porque hablamos que es una crisis provocada, porque hablamos cuando es crisis motora, no motora. Entonces, acá concentrándome en qué es una primera crisis, pues es la primera manifestación, como les decía, breve, estereotipada, autolimitada, de forma transitoria, que puede ser motora o no motora. Y cuando hablamos de una primera crisis, esa primera crisis puede ser provocada, ya sea secundario a un tóxico, a un medicamento, a una alteración metabólica. El otro tipo es las que a veces ustedes van a encontrar que se denominan como crisis sintomáticas agudas. Entonces, las crisis sintomáticas agudas pues se dan en el contexto de una enfermedad, valga la redundancia aguda. Entonces hablamos una ACV, una trauma cerebral o trauma craneoencefálico, una encefalitis, una meningitis. Están las otras que son las crisis sintomáticas remotas y es cuando ocurre la crisis en el contexto de una lesión encefálica preexistente. Los otros es en las crisis que se dan en el contexto de un síndrome epiléptico, por ejemplo la epilepsia micrónica juvenil, y otras que no son identificadas. La tendencia actual es tratar de no tener tantas denominaciones, sino que en general hablar de que cuando hay una crisis provocada es porque hay algo detrás que facilita la crisis. Entonces, ¿qué podría facilitar una crisis? Entonces tenemos la abstinencia al alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos, la parte de alteraciones metabólicas, entonces en general a la baja, hiponatremias, hipocalcemias, hipoglicemia, pero también la hiperglicemia. La hiperglicemia también puede ser una causa. Consumo de drogas, cocaína, anfetaminas y medicamentos tramadol, imipenem y algunas cefalosporinas. Y aquí entra otro concepto, y es lo que se denomina el posictal. Entonces, luego de que hay una crisis, pues el paciente también va a quedar con una sintomatología posterior. Entonces, va a haber un fenómeno que se va a denominar un T1, T2 y T3. Entonces, ocurre en los primeros minutos a segundos. Entonces, el paciente va a quedar desconectado de su entorno, no va a responder, y en ese momento, si le hiciéramos un registro eléctrico, pues habría una supresión. Importante, en las próximas horas, ¿qué podríamos tener? Una paresia posictal, también conocida como parálisis de TOD, que el paciente quede confuso, que haya fallas de memoria. Y hacia los días y semanas podríamos encontrar síntomas psiquiátricos y llegar a fenómenos tan marcados como una psicosis posictal. Aquí pues es importante saber que todos estos síntomas en cuanto a su severidad y su duración van a variar dependiendo de la edad del paciente, del tipo de crisis y si hay una lesión cerebral preexistente. En cuanto a las posibles causas, pues quiero empezar por este segmento azul que corresponde a las causas no conocidas. Entonces, a pesar de que hagamos todo lo posible, a hoy, al momento de esta charla, va a haber un porcentaje grande de pacientes en los cuales no vamos a poder documentar cuál fue la etiología. El otro componente grande, pues es que efectivamente haya una alteración estructural que facilite un foco epileptogénico. Lo otro tiene que ver con lo genético o que presumamos genético y ven ustedes como hay un pequeño grupo que es, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas que facilitan la aparición de crisis y la parte infecciosa y metabólica. Traigo esta gráfica para mostrarles cómo la probabilidad acumulada de crisis no provocadas
posterior a una primera crisis va a ser muy diferente entre una crisis provocada, en este caso pues por el año de publicación, está como sintomática aguda, pues que está entre las provocadas, y una primera crisis no provocada. Entonces vemos como en el tiempo va a ser mucho más probable que una crisis no provocada tenga recurrencia comparada con una crisis provocada. Entonces por eso es la importancia de hacer el estudio completo para poder determinar si este paciente pues va a tener recurrencia. Y es ahí donde aparece la famosa frase que ustedes siempre han escuchado y que hoy quiero que quede un poco más claro, y es el por qué nosotros hablamos, listo, sí, este paciente tiene un riesgo de recurrencia del 60% a 10 años. Y eso sale de este estudio es publicado en 2006, es un estudio aleatorizado, multicéntrico, en el cual se evalúa la epilepsia temprana y las primeras crisis, que se denominó el estudio MES. Él lo que hizo fue aleatorizar alrededor de 1.443 pacientes de 13 países, pero digamos que la mitad de los participantes eran del Reino Unido, mayoritariamente. Entonces ellos lo que hacían era, dependiendo si tenían la primera crisis, hacían un inicio temprano o un inicio tardío de la medicación antipiléptica, y los clasificaban en tres grupos: un grupo de bajo, de mediano y de alto riesgo. Y veían cuál era la probabilidad de crisis al año, a los 3 años y a los 5 años. Entonces pueden ustedes ver cómo solo el grupo de riesgo medio a, es el que llega a alcanzar un valor cercano al 60%, mientras que el grupo de riesgo alto, en general todos están por o sobre el 60%. Y es a partir de allí que sale pues este índice pronóstico, que es el que pues sugieren en el estudio del 2006, y es que le vamos a dar una puntuación dependiendo de si hubo una crisis previa a la presentación, dos o tres crisis puntúa 1, cuatro o más crisis 2, si hay alteraciones o déficit neurológico asociado, problemas de aprendizaje, del retardo del desarrollo o anormalidades en el electroencefalograma, cada uno puntúa 1, y el bajo riesgo es que no tenga ningún tipo de alteración. Entonces, en ese grupo de pacientes, pues sabemos que el riesgo de recurrencia es bajo, y en estos pacientes no iniciaríamos medicamentos anticrisis. Mientras que en los de riesgo medio, puntuarían solo que tenga un punto, ya nos da riesgo medio, pero entonces acá no habría indicación de iniciar el anticrisis, sino que nos tocaría evaluar el riesgo particular e individualizar el caso. Pero en los de alto riesgo, sí o sí, pues van a tener recurrencia mayor al 60%, y en esos tendríamos que iniciar medicación antipiléptica. De ahí pasamos a la historia clínica, y pues traigo pegado esta imagen, este artículo, porque pues es aquí donde vamos nosotros a hacer el diagnóstico adecuado y el diagnóstico correcto. Entonces, pues preguntas clave que deben aparecer reportadas en nuestra historia. Entonces, ¿qué estaba haciendo la persona antes de que le diera la crisis? Si la persona algo le avisó que iba a presentar la crisis, en qué momento del día fue la crisis, porque es importante saber si eso fue durante la noche, antes o durante el sueño. Describir lo que vio un testigo ocular es sumamente importante. Entonces, él nos va a ayudar a saber cómo inicia la crisis, o sea, cuál es esa semiología. Entonces, qué parte del cuerpo fue afectada, si fue más una parte que otra, si optó por una postura rígida, si tuvo movimientos particulares, movimientos a nivel facial, si hubo compromiso o no de conciencia, si el paciente podía hablar, si tenía los ojos abiertos o no. Y lo otro tiene que ver, que a veces es importante y se nos puede pasar, es si el paciente tuvo algún cambio de coloración. Y lo otro tiene que ver si presentó algún tipo de lesión. Y ya posterior a la crisis,
Pues la idea es que nos cuenten si el paciente queda somnoliento, si queda confuso, si es alertable, cuánto tiempo toma para que se recupere por completo, o si realmente tiendes a irse a dormir siempre que da un episodio pues, paroxístico como estos. Entonces de ahí pasamos a otro componente importante y tiene que ver con la clasificación. Pero quiero mostrarles cómo la correcta clasificación depende de que hagamos una correcta identificación del tipo de crisis. Entonces, depende del tipo de crisis, si es de inicio focal, generalizado o desconocido, pues vamos a clasificar idealmente la epilepsia nuevamente, focal, generalizada, una combinada generalizada focal, desconocida, o si es un síndrome epiléptico. Debemos tener siempre en cuenta que hay unas comorbilidades y que debemos ver si las etiologías pues caben dentro de las categorías de estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune o desconocida. Entonces, ¿para qué les cuento esto? Para hablar de la última clasificación expandida del tipo de crisis. Entonces, hablamos de un grupo grande, que es las de inicio focal, las de inicio generalizado, las de inicio desconocido. Aquí, entonces, ¿cuál va a ser la clave? La clave va a ser de que si estamos frente a un episodio paroxístico, que es breve, que es autolimitado y que es estereotipado, pues vamos a pensar en que va a ser probablemente una crisis. Si descartamos que hay cualquier eh, relación para pensar en una crisis provocada, pues estaríamos frente a una crisis probablemente epiléptica y esa es la que entra en esta clasificación. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo hablamos nosotros de que es una crisis focal? Entonces, una crisis focal pues va a ser un fenómeno que ocurre de forma simultánea o secuencial y que va a ser caracterizado porque inicia en uno de los hemisferios cerebrales. Entonces, por eso es tan importante la historia clínica. En ese contexto, pues tenemos que una epilepsia de inicio focal, o bueno, hablándolo de forma adecuada, una crisis, porque en ese momento todavía estamos caracterizando solo la crisis, de inicio focal puede tener compromiso o no de conciencia, puede ser motora o puede ser de inicio no motor. Entonces yo me voy a concentrar ahorita en lo no motor, porque digamos que lo motor pues va a ser muy evidente, porque pues va a haber movimiento y es digamos como la que uno ya tiene más interiorizada. Pero las no motoras que pueden ser autonómicas, que pueden ser arresto del comportamiento, que pueden ser cambios cognitivos, emocionales o sensoriales, es el otro segmento que también debemos afinar. Tenemos otro, y es que a veces puede que nosotros captemos la crisis cuando ya hay movimiento tónico clónico, pero puede haber sido una focal que bilateralizó. La generalizada también, pues va a tener su componente no motor, y hay una que va a ser la crisis que inicia de tipo no desconocido, eh, y en ese sentido, pues tenemos que no sabemos cómo inició. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a hacer entonces la clasificación de acuerdo a unos descriptores que pues están caracterizados en la ILAE, ahí mismo en el suplemento, y tienen que ver con todas las posibles manifestaciones que nosotros vamos a encontrar de acuerdo a la categoría. Entonces ahí pues vamos a hacer la caracterización, si es cognitiva, si es el automatismo. Entonces tenemos en lo cognitivo pues la calculia, la fascia, pero la idea no es como saturarlos a ustedes con esta información. Yo prefiero que le tomen un pantallazo, que lo guarden como una ayuda cognitiva
y ustedes vean cómo casi todo puede ser una crisis cumpliendo esas características: breve, autolimitada, paroxística y estereotipada. Entonces, vamos también a hablar del diagnóstico diferencial. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, pues ustedes pueden ver cómo tenemos el síncope como uno de los primeros. Y aquí pues hay uno que se llama el síncope convulsivo, que va a ser un síncope con manifestaciones motoras. Entonces, en ese sentido, puede presentar ciertas dificultades, pero digamos que en últimas lo que va a ayudar a hacer el diagnóstico es las características que yo siempre les he repetido, ¿no? Medicamentos, intoxicación, la migraña, el trauma craneoencefálico, el ACV, episodios disociativos. Aquí entra uno que cada vez pues, vamos a tener más en el diagnóstico, que son los eventos paroxísticos no epilépticos, ataques de pánico, la amnesia global transitoria, que es un diagnóstico interesante que a veces debemos tener en cuenta, y los trastornos del sueño. De aquí entonces pasaría a hablarles algo de los medicamentos antiepilépticos. En cuanto a los medicamentos anticrisis, pues lo que vamos a tener y en los cuales quiero hacer énfasis es en los efectos secundarios. Entonces los efectos secundarios pues van a ser muy importantes, sobre todo en población geriátrica. Entonces, por ejemplo, el grupo de las carbamazepina y la carbamazepina, que hacen parte de las indicaciones para epilepsia focal, pues tienen hiponatremia subclínica, mareo, diplopía, ataxias, osteopenia por el uso crónico. El grupo de la fenitoína pues va adicionalmente a tener posibilidad con el uso crónico de atrofia cerebelar y neuropatía periférica, así como osteopenia. La lacosamida, pues el mareo, la náusea y la somnolencia, y la gabapentina pues va a tener edema periférico, que digamos esto va a ser importante porque, por ejemplo, muchos pacientes a veces pues van a tener comorbilidades, falla cardíaca, y esto pues puede ser un factor confusor. En cuanto a los de espectro amplio, que nos sirven en las generalizadas, pues tenemos la lamotrigina. Aquí pues hay posibilidad de rash, por lo cual hacemos una titulación lenta. Y el levetiracetam, que tiene más un componente neuropsiquiátrico, siempre debemos evaluar esto antes de iniciarlo. Entonces vamos a tener la irritabilidad, eh, conductas agresivas, depresión. El valproico pues va a servir mucho como modulador del ánimo, pero hay que tener en cuenta lo de la ganancia de peso, la pérdida de cabello y la teratogenicidad. En el topiramato pues nos sirve mucho cuando los pacientes quieren o están en plan de pérdida de peso, pero no hay que olvidar la contraindicación absoluta con urolitiasis, tiene algunos efectos cognitivos, también se ha descrito teratogenicidad. En cuanto a la dosis de antiepilépticos, pues nuevamente no quiero llenarles mucho de información, pueden tomarle pantallazo, pero lo ideal es que siempre iniciamos a una dosis por los efectos adversos para que los tolere el paciente, posteriormente vamos ascendiendo. En cuanto a qué antiepiléptico es el que vamos a elegir, entonces aquí sí me voy a detener un poco. Entonces tenemos esta tabla, aquí tenemos entonces estas siglas que corresponden a cada tipo de medicamento. Entonces tenemos las de tipo focal, entonces la primera línea va a ser carbamazepina, oscarbazepina y lamotrigina. Recuerden que pues, los efectos adversos, y aquí particularmente con la motrigina, pues va a ser un medicamento que vamos a iniciar de forma escalonada y lenta hasta llegar a la dosis objetivo. Entonces, este, digamos que de entrada, pues no nos va a hacer un buen cubrimiento al inicio, sino que va a tomar su tiempo en tener su dosis eh, anticrisis. De segunda línea, entonces tenemos el levetiracetam y el ácido valproico. Aquí hay un grupo y es los medicamentos ayudantes y los que podríamos considerar en caso de que primera y segunda línea no tengamos respuesta o haya intolerancia.
Lo otro tiene que ver con la generalizada. Entonces, la generalizada tenemos opción valproico, la motrigina y en el caso de las ausencias es el caso en el único en el cual pues usaríamos cetuximida. Para las mioclónicas, entonces valproico es la mejor opción. Si no podemos usar valproico, entonces nos queda levetiracetam, topiramato. Pero lo que es claro es que no vamos a usar carbamazepina, ni la oscarbamazepina, ni la gabapentina, ni phenytoin. ¿Listo? Porque nos puede aumentar las mioclonías. Y la tónica o tónica, valproico también es una muy buena opción. Si no podemos usar valproico, la motrigina es otra opción. Les traigo esta gráfica. Esta gráfica es el, cómo identificamos un estado epiléptico. Entonces, esto lo traigo es para que sepan que si se nos presenta un paciente que viene con crisis, sin recuperación de la conciencia, por más de 5 minutos, pues una de las dos opciones es que hoy por hoy ese paciente ya está en un estatus epiléptico y hay que manejarlo como tal. No vamos a esperar que llegue a estos tiempos, que es el tiempo operacional 2, que es cuando ya hay daños en neuronales. Cuando es con compromiso de conciencia, pues se habla de que podría ser hasta 10 minutos, pero digamos que ahí pues se individualiza el caso. Pero esto es para que no lo olviden y pues sabemos que el manejo, vamos a iniciar con las benzodiazepinas, luego los antiepilépticos, luego los anestésicos. Pero pues a ese paciente toca correrle. Entonces, finalizo pues mostrando este algoritmo que sale en el suplemento del New England de este mes, en el cual podemos observar como la sugerencia de cómo vamos a actuar. Entonces tenemos que si sospechamos una crisis no provocada, pues aquí esto obviamente está en el contexto de otro sistema de salud, pero digamos que aquí los especialistas pues vamos a hacer pues todos los médicos en atención primaria, porque vamos a ser los primeros respondedores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer una historia clínica y un examen físico adecuado que incluya en lo posible un testigo ocular. Siempre debemos entonces hacer un electrocardiograma, en escenarios ideales pues el electroencefalograma. Si no lo tenemos, tampoco nos va a cambiar mucho la conducta porque igual solamente en las primeras 24 horas es que va a tener buen rendimiento. Después de eso ya es mejor que enviemos una telemetría, un estudio prolongado. Y si no tenemos pues, la resonancia con protocolo de epilepsia, pues se le podría hacer una tomografía si es el recurso que tenemos. Tenemos que clasificar en ese momento si efectivamente, como ya es una crisis no provocada, descartamos las provocadas, pues hay que clasificarlas si es una crisis o si ya cumple criterios para pensar que es una epilepsia o si realmente cumple criterios para decir que es un síndrome. Y esta información debemos dársela al paciente. Entonces, los riesgos, la posibilidad de la conducción, evitar los desencadenantes como la deprivación de sueño y el uso excesivo de alcohol, educarlo porque no puede estar expuesto a actividades de riesgo, dado la posibilidad de una crisis y un desenlace fatal. Y aquí, pues lo que ya vimos, de que nos toca discutir si ese lo clasificamos de bajo, mediano o alto riesgo, lo individualizamos y si tiene riesgo mayor al 60% de recurrir, pues vamos a tener que iniciarle medicamento anticrisis. Y si lo clasificamos como generalizado, pues vamos a iniciar el medicamento para generalizado. Valproico, levetiracetam, son buenas opciones. O si es focal, pues habíamos hablado que dependiendo de nuestra disponibilidad, pues carbamazepina, oscarbamazepina son opciones, si no, pues levetiracetam, la motrigina. Finalizo entonces diciendo que debemos estar atentos, vamos a encontrarlo en atención primaria. Insisto, lo más importante es la historia clínica para hacer una correcta clasificación y pues va a requerir un manejo integral, seguimiento del caso. Entonces, agradezco nuevamente, espero les haya servido, espero haber sido claro y que hayan tomado foto de las diapositivas clave. Si quedan con alguna pregunta, quieren contactarme, pues pueden escanear acá el código QR.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta charla tan importante en el contexto del curso prerural. Los invitamos a todos a que cualquier pregunta que ustedes tengan nos las hagan saber y el doctor con muchísimo gusto las va a responder. Vamos a continuar con las siguientes charlas. Los invitamos a que sigan conectados. Listo. Pues hay un momento como un lapsus, ¿no?